Sí, buenas tardes, tanto a los presentes como a los que se encuentran al otro lado de la pantalla. En principio, pedir disculpas de parte de Gregorio Gil, que no ha podido estar presente ahora presentando esta sesión clínica, pues motivos laborales está en otro sitio. Agradecer a Carlos Núñez Mora, que es el ponente, tenemos un ponente más de primer nivel, es jefe de urología de la EM de Arndeser, de Madrid. Y, bueno, si me pongo a leer un poco nada más el currículum, pues pienso que copo media conferencia de hoy. Tiene experiencia en cirugía laparoscópica, experto en crioterapia prostática, cirugía robótica. Pues bueno, tenemos sobre hacerle un montón de preguntas, en este caso ajenas incluso al tema que nos ocupa hoy. El tema, bueno, ya sabéis, que es un poquito la detección de cáncer de próstata en medio laboral, que es la parte principal. Gracias también a José Luis Benito, que es el director comercial de la MDARCE, que todos conocemos un poquito como pionero en tratamiento y investigación del cáncer a nivel mundial. Y bueno, poco más que decir. Gracias a los asistentes. Y paso un poquito la palabra a Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, el objetivo de esta charla es sobre todo dar unas pinceladas de lo que consideramos los urólogos que puede aportar la medicina del trabajo para la detección precoz de los tumores de nuestra área, y lo que más nos interesa, yo creo que lo que más interesante puede ser de la charla es hacer un coloquio final en el que podamos dar cabida a todas las preguntas, de todo lo que sepamos responder, que podáis tener. Entonces, van a ser 4 pinceladas, pero bueno, intentaremos que dure 30 minutos o cosas así, o 40. Luego me enrollo mucho hablando, pero vamos, intentaré hacerlo breve para poder tener coloquio, ¿vale? Muy bien. A ver, ¿se oye? ¿Así se oye? Sí. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es que ¿dónde se sitúa el cáncer urológico? Pues bueno, como vemos, tenemos, esto es en varones y mujeres, las estimaciones en España para 2018. Como vemos, entre próstata, vejiga y riñón tenemos 3 tumores urológicos entre los 8 primeros de mayor incidencia. Os veo sacando fotos. Esto es epidemiología del cáncer de próstata de la SEOM de 2018. Lo sacáis en PDF, es muy interesante, ¿vale? En hombres, lógicamente, que es nuestra mayor incidencia, por la próstata, que ocupa el primer lugar, la vejiga, que ocupa el 4º, y el riñón, que es el 6º. En mujeres no es tan importante el papel del urólogo, puesto que tenemos que descender hasta el 11º lugar para ver el cáncer de vejiga y al 13º para el del riñón. Bien, vamos como me gusta hacer las cosas un poco raras, en vez de ir a lo más lógico, que es empezar por la próstata, pero es que la próstata ya os lo habremos contado en 1000 ocasiones. Entonces vamos a empezar por los tumores más raros, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con el cáncer de pene. ¿Qué podemos hacer y qué podemos aconsejar a los pacientes para prevención y detección precoz del cáncer de pene? El cáncer de pene, afortunadamente, no es muy frecuente en España. Son 128 varones mueren al año por cáncer de pene, una incidencia de 1 entre 100.000. Y digo, afortunadamente no es muy frecuente porque son de este tipo de tumores en el que el urólogo siempre le da la impresión de que vamos un poquito por detrás. El paciente suele consultar tarde, suele llegar tarde y a veces vamos siempre un pelín por detrás, y de ahí que, a pesar de su baja incidencia, tiene una elevada mortalidad y además es una enfermedad muy mutilante. Los factores predisponentes son sobre todo fimosis, sobre todo debido al siguiente punto, a déficit de higiene. No es necesario hacer la mayoría de los urólogos no estamos circuncidados, no es necesario hacer una circuncisión siempre y cuando se pueda tener una higiene adecuada. Si no, sí es importante, y además en la infancia, porque la fimosis previene del
cáncer de pene en la infancia. Una fimosis tardía ya no lo previene si no hemos tenido una higiene adecuada. Hay otro tipo de enfermedades del adulto, como el líquen escleroso, que puede predisponer también al cáncer de próstata. Perdón, al cáncer de pene. No sabemos si por higiene o porque supone una alteración del epitelio de la epidermis que puede condicionar un cáncer. El tabaquismo está involucrado también, como casi todos, y sobre todo lo que hoy en día es endémico es la infección, pero el HPV, los serotipos 16 y 18. Bien, actuación en consulta. La actuación en consulta del médico de trabajo creo que puede ser muy importante para recomendar la circuncisión en aquellos pacientes que digan que tienen problemas para poder limpiarse bien. En esos casos hay que circuncidar. Establecer una serie de hábitos higiénicos que hay gente, normalmente en España eso no es hoy en día, a Dios gracias, no es problema, pero hay veces que todavía hay una falta de higiene íntima, como si eso no se pudiese tocar. ¿De acuerdo? Y sobre todo lo que es muy importante es en la labor del médico de trabajo en la prevención de la infección por papiloma humano. ¿En qué sentido? Sobre todo educativo. ¿Por qué? Porque, hombre, esperamos que con las vacunas esto ya deje de tener la incidencia que está teniendo, pero hay un error muy frecuente entre los pacientes que vienen a consultar con verrugas genitales. Y es, no, si yo me pongo preservativo, vale bien, pero ¿cuándo te lo pones? Porque a diferencia de otras enfermedades, como puede ser el SIDA, que se transmite a través del semen, el HPV se transmite por pequeñas erosiones cutáneas que se suelen dar al inicio de la relación, es decir, con los roces previos a la introducción o con la primera introducción. Y normalmente la gente empieza sin preservativo y a mitad de la función se lo pone. Lo que hay que recomendar es que si en estos casos, como les digo yo a algunos pacientes de broma, se sale plastificado de casa, es decir, desde lejos se pone, porque si no, no sirve de nada para la infección por HPV. No vale de nada que a mitad se lo ponga, ya puedes estar infectado. Y desde luego lo que es muy importante es que ante cualquier lesión sospechosa es preferible que nos remitáis al paciente a dejar evolucionar algún pequeño tumor. Bueno, vamos al siguiente. El cáncer de testículo, este es un poquito más frecuente, 747 casos en España, y los factores predisponentes son la criptorquidia, corregida o no, si no es corregida mucho más, pero incluso la criptorquidia corregida en la infancia tiene muchísima más incidencia de tumor testicular, y aunque esto no viene en las guías clínicas, sí hay una ligera tendencia, al menos la detectamos, a pacientes que tienen antecedentes familiares de tumores germinales. Hemos visto en algunos con tumores de ovario germinal o en otros o con hermanos con tumores de testículo que hay alguna. Evidentemente, como son tan pocos, son 747, es muy difícil establecer una norma epidemiológica, pero parece que hay una tendencia a esto. Lo que pasa es que no es suficientemente relevante como para poder ponerlo en una guía clínica, ¿no? Entonces, es muy importante que al paciente, un paciente adulto con criptorquidia, que sobre todo si es un teste no explorable, debe ser operado. Debe ser operado o bien para hacer un descenso testicular para poder ser explorado o, si, dependiendo de la edad, muchas veces para hacer directamente una orquiectomía. Si el paciente está operado y el teste es palpable, se le debe aconsejar las autoexploraciones periódicas. Una vez cada 3 meses o cada 4, que se toque y que vea si tiene algún bultito o algo. Bien, la presentación clínica del tumor testicular es absolutamente un bulto indoloro. Normalmente no tiene ningún tipo de dolor y es un bulto que no tenía y que va creciendo. Hay que tener en cuenta una cosa, los tumores son muy frágiles al contacto, entonces cualquier pequeño golpecito puede desencadenar una rotura testicular, una rotura del tumor con una gran inflamación y dolor. Yo, por ejemplo, personalmente he tenido
2 casos, no recuerdo si son 3, pero 2 seguro, de varones que acuden por una inflamación testicular porque el niño ha venido corriendo y le ha dado un niño, el típico niño pequeño de 2 años, que te da siempre ahí, pues se acercó, le dio y a raíz de eso desencadenó una rotura. Es decir, una inflamación testicular por un traumatismo inusitadamente pequeño debe ponernos en sospecha de un cáncer de testículo. No siempre una patada, no, pero por ejemplo un golpecito tal que desencadena esto, hay que tener cuidado. Y además es un problema porque debido al hematoma es prácticamente muy complicado ver si hay tumor debajo o no. De manera que a veces tenemos que hacer ecografías seriadas y cuando vemos que no se reduce, operar a veces simplemente para ver qué hay. Una exploración bajo anestesia, vaya. La actuación en la consulta, por vuestra parte, sobre todo lo más importante es el diagnóstico diferencial con afecciones epididimarias. Aunque hemos hablado de que es una tumoración testicular indolora, la tumoración testicular indolora más frecuente en el escroto es el quiste de epidídimo, que es frecuentísimo en los varones. Es simplemente una exploración sencilla. Si está en el epidídimo, tranquilidad, porque en el epidídimo tenemos o quistes o los tumores adenomatoides que, salvo menos del 1 por 1000, son benignos. Simplemente ahí ya le tranquilizas al paciente, nos lo remitís por si es un tumor adenomatoide para hacer una ecografía y tal, pero ya con eso podéis tener más o menos indicar al paciente la urgencia de que venga a vernos o no. En el epidídimo nos deja bastante tranquilo, puede ser o epididimitis o un quiste tal. Si es en el propio testículo, entonces sí que es un motivo de venir urgentemente a vernos. Si es como un granito de arroz en el polo superior del testículo y muy duro, será una hidátide organi torsionada, pero vamos, eso es raro, ¿vale? Pero normalmente, por regla general, si es una tumoración testicular del testículo, no os lo traéis, si es del epidídimo, con más tranquilidad, ¿vale? Y bueno, vamos a ver los 3 principales, que son próstata, vejiga y riñón. ¿Y por qué pongo aquí ecografía? Porque es el mecanismo, es el sistema diagnóstico principal para el diagnóstico precoz en consulta, en una consulta de medicina del trabajo, de despistaje de riñón y vejiga. No así de próstata. Curiosamente, para las guías clínicas de hiperplasia benigna de próstata o de cáncer de próstata no incluyen la ecografía entre las pruebas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la ecografía urológica, la ecografía prostática es muy anodina, nos sirve para estimar más o menos el tamaño, pero que eso lo hacemos con el tacto rectal, y para ver si hay calcificaciones intraprostáticas en cuadros de prostatitis crónicas para justificar nuestra sospecha clínica de prostatitis crónica. ¿Pero por qué lo pongo aquí? Porque ¿por qué se va a hacer el paciente una ecografía hoy en día si no es por la próstata? Es decir, el screening prostático, la revisión prostática, es la excusa que ponemos para hacer una ecografía que nos permita diagnosticar precozmente cánceres de riñón y de vejiga. Vamos a ver el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga en Europa hay una media de una incidencia de 27 por 100.000 varones. En España es mucho más alta, de 41,5. En mujeres estamos al revés. En mujeres en Europa hay 6 por 100.000 y en España solo de 4,8. Probablemente sea por las diferencias en los hábitos tabáquicos. Hasta ahora las mujeres españolas fumaban bastante menos que las europeas y los hombres bastante más, con lo cual esto explica completamente esto. Suponemos que ahora que se están igualando el hábito tabáquico, nos iremos aproximando para un lado y para otro. Los factores de riesgo, sobre todo el tabaco, como ya he indicado, es el principal, y desde el punto de vista de medicina del trabajo,
la exposición a minas aromáticas, hidrocarburos, disolventes orgánicos, todos los operarios que trabajan en sectores de automoción, expuestos a humos, en petróleos, tintes, todos ellos están expuestos a esto. Es por ejemplo, a modo de curiosidad, todos sabéis que la escuela de histología después de Cajal fue muy importante, pues muchos de ellos desarrollaron cáncer de vejiga. Tello, muchos discípulos de Cajal tuvieron debido a los bencenos, los toluenos que se utilizan para las preparaciones, como se empapaban. Bueno, el cáncer de vejiga, que es el gran desconocido en España, hemos visto que entre hombres y mujeres había unos 15.000 al año, prácticamente la mitad que próstata, o sea que tampoco son pocos. Y una mortalidad de 4.800, prácticamente los mismos que linfomas y un poquito menos que estómago, o sea que es un tumor realmente importante. El cáncer de vejiga tiene dos clasificaciones, lo podemos encontrar en dos estadios diferentes. Cuando no ha afectado al músculo, que es el típico tumor que llamamos no músculo infiltrante, que hacemos una resección transuretral y tratamos con instilaciones endovesicales o bien de quimioterapia o de inmunoterapia con BCG para prevenir la reaparición. En general son tumores que van muy bien y que tienen una baja mortalidad, pero cuando son infiltrantes, desgraciadamente la tasa de mortalidad es elevadísima en ellos. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz. ¿Y cuál es la clínica del cáncer de vejiga? Pues en principio, desgraciadamente no tiene. Lo normal, la presentación más típica es la hematuria asintomática. Normalmente hematuria asintomática en una mujer, es decir, sin escozor, sin ningún tipo de molestia. Si es fumadora o tiene exposición laboral, hay que pensar en un cáncer de vejiga directamente, si tiene una hematuria sin esto. En varones también, lo que pasa que en varones es verdad que hay un porcentaje que pueden ser sangrados prostáticos, que pueden cursarse así también de forma asintomática, pero que tenemos que ver. Cualquier hematuria asintomática en un paciente fumador es un índice de sospecha. Y luego hay otro que es menos frecuente, que son los síntomas irritativos vesicales. Pacientes que parece que tienen una cistitis crónica, van muchas veces a orinar, se levantan por la noche, están con desazón, con cierto grado de dolor. En vez de escozor suelen referir un poquito más de dolor, pero es verdad que el paciente no lo distingue bien, no es fácil de distinguir esto. En varones es llamativo que tienen estos síntomas, que podría ser secundario a una vejiga hiperactiva, pero con un chorro normal, la mayoría de las veces. Y eso también nos pone sobre aviso. ¿Qué quiere decir esto? Que en una paciente o en un paciente con estos síntomas que no responden, que tienen cultivos negativos de vez en cuando y siguen con los síntomas, que no responden al tratamiento, no cuesta nada hacer una ecografía para despistar. Si a pesar de eso sigue con ello, pues tendríamos que verle nosotros para ya hacer una cistoscopia, hacer una citología de orina, pruebas un poquito más invasivas que puedan ser que nos puedan diagnosticar mejor esto. Bien, el cáncer de riñón, como hemos visto, era el sexto más o menos en varones. Tiene 7.000 casos al año en España, con 2.000 fallecidos al año. Es decir, casi un 25% de los que diagnosticamos siguen falleciendo. Entonces, es una cifra bastante alta. Los factores de riesgo son el tabaco, como en todos los nuestros, salvo la próstata, la obesidad y la hipertensión. Esto es muy importante porque, lógicamente no, el tabaco y la obesidad sí han demostrado que son factores que pueden prevenir. Es decir, el abandono del hábito tabáquico y la eliminación de la obesidad previene a la aparición de cáncer de riñón en estos pacientes. Y ahí
la labor del médico de trabajo es fundamental para promover, en la faceta de promoción de la salud, es fundamental para ayudar a disminuir esta incidencia. La clínica del cáncer de riñón, vamos a ver, la clínica suele ser ninguna. Actualmente, afortunadamente, suelen ser hallazgos casuales por ecografías realizadas por otra causa. El síntoma clásico, que era la triada de Virchow, que aparece solo en el 6-10% de los pacientes, dolor en el flanco, hematuria y masa palpable, se da solo, como digo, en el 6-10% y ya en casos muy avanzados, con lo cual tenemos que llegar antes, porque ahí ya tenemos menos que hacer. Es muy importante, eso nos lo decían en clase, ¿os acordáis?, que tiene una tasa de síndromes paraneoplásicos amplísima. Casi un 30% de los cánceres de riñón se asocian a síndromes paraneoplásicos, llevan asociados síndromes paraneoplásicos, que van desde un síndrome de Stauffer, que es una colestasis acólica, con aumento de diferente intensidad. Va desde una ictericia con colestasis absoluta o simplemente aumentos de transaminasas, aumento de bilirrubina, sin más, crisis hipertensivas, y luego hay otros que son hipercalcemia, Cushing, ginecomastia, porque era lo que llamaban clásicamente el tumor del internista, porque puede confundir mucho la aparición. Hoy en día, desde el advenimiento de la ecografía, simplifica mucho, claro, porque si tienes unas transaminasas altas, haces una ecografía abdominal y probablemente despistes ya todo esto. La tos crónica dolorosa, bueno, todo esto, eso ya son síntomas debidos a la posibilidad de diseminación metastásica. Es fundamental el diagnóstico precoz porque, por ejemplo, en pacientes diagnosticados precozmente en estadio T1, con tumores menores de 7 centímetros, la cirugía tiene una curación, da unas tasas de supervivencia superiores al 90-95%, con lo cual es fundamental el diagnóstico precoz. Y ahora ya vamos a la reina de la casa, la próstata. Y esto son las preguntas que yo creo que, sobre todo en el ámbito de medicina de familia, de medicina de trabajo, de medicina primaria, se están haciendo. Se ha demonizado tanto el PSA que parece que estamos cometiendo casi un delito si mandamos un PSA. De hecho, hay algunos, no recuerdo ahora mismo dónde, leí que si pedías un PSA tenías que informar al paciente, literalmente era, de que puedes diagnosticar un cáncer y que le operarás y quedará impotente e incontinente y aún así puede que no se cure. Eso en alguna de estas americanas decía que tenías que decir eso al paciente. Bueno, ni tanto ni tan calvo, quiero decir, ni tenemos que operar a todos los pacientes que salen, ni lo otro. Vamos a intentar de forma colegiada, y estoy abierto a vuestras preguntas luego, intentar ver cuál es la situación real y actual de la situación. Es decir, el screening, ¿lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer? ¿Es útil de verdad el PSA? Porque de vez en cuando salen preguntas, no me acuerdo ahora del nombre del descubridor del PSA, diciendo que él no sería un PSA y tal, cosas. Y vamos a intentar ver un poquito la realidad. Debemos recomendar no hacerlo, tenemos que hacer prevención terciaria, porque eso también me lo han dicho algunos médicos de familia en debates. No, es que yo tengo que evitar que tú hagas una barbaridad al paciente. Bueno, vale, primero tendrás que tener todos los datos para poder hacerlo. La prevención terciaria va a eso, pero hombre, la prevención terciaria no significa que tengamos una patente de corso para decir al paciente cosas de que a lo mejor no tenemos bien razonadas o no tenemos toda la información. Y por último, aumenta la supervivencia porque ha habido últimamente algunos trabajos que dicen que da lo mismo operar que no operar, que viven lo mismo. Pues eso todo lo vamos a desgranar ahora brevemente. Primero, ¿en qué situación está el cáncer de próstata en España? Como hemos visto antes,
teníamos más de 30.000 pacientes, incidencia de nuevos casos al año en España. ¿Y cuál es su mortalidad? Pues afortunadamente mucho más baja que esa, porque son 5.700. ¿Son pocos? ¿Son muchos? Bueno, pues son 1.000 menos que en mama y afectando solo a la mitad de la población, 1.000 menos que páncreas. Nadie, y bueno, ya puestos 3 veces más que en accidentes de tráfico. A nadie se le ocurriría decir que no hay que prevenir los accidentes de tráfico, pero sí estamos diciendo que da lo mismo prevenir 5.700 muertes. Luego en el debate hacemos mis ideas. ¿Realmente el tratamiento y el diagnóstico mejora la supervivencia? Bueno, es difícil encontrar estadísticas de la evolución de la mortalidad en el cáncer de próstata en series largas. Es de una revista de Colombia que, aunque sea de Colombia, es un artículo bueno, en el que se ve varias cosas. El PSA en Europa empezamos a utilizarlo en 1990 más o menos. Se ve que aquí empiezan un poco más tarde, en el 96-97, hay un aumento de la mortalidad, probablemente por aumento del diagnóstico, y ya pasados 10-15 años, que es lo que suelen tardar nuestros pacientes en fallecer si van mal, empieza a notarse el descenso. Vale, eso es en Colombia. ¿Pasa algo así en España? Pues bueno, este artículo buenísimo que refleja la incidencia y la mortalidad en la Comunidad Foral de Navarra. Vemos cómo a partir del 90, perdona porque esto no funciona a la luz, este es el 90, la entrada del PSA, y a partir del 2000, bueno, han puesto ese corte. Vemos cómo desde que empieza el PSA, la curva de arriba es la incidencia en mayores de 75 años. La punteada en rojo, la mortalidad en mayores de 75. La línea continua azul, la que ya los pacientes que serían vuestro target, nuestro objetivo, que serían los pacientes en edad laboral, tanto la incidencia como la mortalidad. Es muy curioso ver cómo a partir del 90 suben las dos incidencias por aumento de diagnóstico, la mortalidad en gente joven no baja mucho, o sea, baja, pero no baja demasiado. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se van a morir? Cuando tengan 75. Por lo tanto, el efecto de este no lo podemos ver aquí, sino que lo tenemos que ver en aquella. No sé si me estoy explicando. Lógicamente, por el retraso, tenemos que verla en la superior. Y vemos cómo sí hay un descenso evidente desde el 90 hasta ahora y progresivo de la mortalidad por cáncer de próstata desde que usamos el PSA. Al tiempo, en personas mayores desciende la incidencia porque ya los hemos descubierto antes. Es normal. Es decir, que yo creo que estas gráficas reflejan claramente, independientemente de ahora hablaremos del PLCO y del RSCP, reflejan claramente que sí hay epidemiológicamente un descenso de la mortalidad desde la entrada del PSA. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que ha habido un ensayo clásico, el PLCO, que dijo que no había diferencia en mortalidad entre screening y no screening. Esto se ha usado mucho, pero el PLCO ya nadie lo considera en próstata. ¿Por qué? Porque había una elevadísima tasa de contaminación, es decir, en el brazo de no screening en el estudio, más de la mitad de los pacientes, o creo que era un 40% de los pacientes, se estaban haciendo PSA fuera del estudio y se estaban operando o tratando en función del PSA que se hacían fuera, con lo cual realmente no vale para nada. El que ha salido el RSPC de la EORTC, aquí sí se ha visto un descenso, no todavía en mortalidad porque es todavía corto, pero a 10 años sí se ha visto un descenso bastante importante en el número de metástasis, con lo cual eso va a llevar aparejado, sin duda, un aumento de la supervivencia. Y ya vamos al último estudio, que salió el año pasado en el New England Journal of Medicine, el estudio Pivot, en el que salió en la prensa y tal, en el que se veía que en un estudio en el hospital en la Fundación de Veteranos, habían seleccionado 700 pacientes
entre 1998 y 2002 para prostatectomía radical o vigilancia. Y decían que a 20 años la diferencia de supervivencia era solo de un 5%. Y de esos 5 puntos, solo 4 debido a muerte cáncer específica y 1 por otras causas. Quiere decir que para un 5% a lo mejor no merecía la pena operar a los pacientes. Bien, ese es el abstract. Y esta es la gráfica que lo sustenta. Vemos a 20 años, esta está cogida directamente de la publicación del New England. Vemos, esa es la observación, y esto, que efectivamente no hay diferencia. No hay diferencia, da lo mismo operar o no. Salvo que alguien me explique qué pasa a los 17 años, qué síndrome les da a los pacientes operados que de repente se mueren un 15% en un año. Eso solo tiene 2 explicaciones. O los casos están mal recogidos o se han manipulado. Porque está curvado para acá. Es decir, sí hay una diferencia de un 15 o un 20%. Eso está manipulado. Porque todos somos médicos, ¿nos creeríamos esa curva? Si eso pasase de verdad, tendría un síndrome y estaría estudiado. El síndrome de la muerte a los 17 años post prostatectomía, porque no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido, salvo que los datos estén incompletos. ¿Que lo ha publicado el New England? Muy bien, pero eso no lo dejaríamos en una sesión clínica. Lo publique quien lo publique. Luego podemos hablar de eso. Bien, entonces, yo creo que queda bastante claro que el PSA sí ha supuesto un descenso en la mortalidad. Otra cosa que a lo mejor para la discusión, ¿qué tenemos que hacer cuando diagnosticamos a un paciente? No a todos hay que operarles, no a todos hay que radiarles, y hoy en día hay otras opciones que pasa por no hacer nada, en algunos casos. O sea, que no estamos diciendo que haya que operar a todos, también tenemos que reconocer que los urólogos quizá en los años 90 nos hemos pasado un poco de frenada, operando a todo lo que sonaba ligeramente a cáncer, aunque fuese un paciente anciano y tal. O sea, todo hay que ponerlo en su nivel, pero tampoco nos podemos ir en medicina de una punta a la otra del péndulo. Bueno, el PSA, como ya todos sabéis, es una serin-proteasa, que es la que mantiene líquido el semen y que es fundamental para la supervivencia de los espermatozoides. Tiene una concentración altísima en el cavernículo prostático y parte se filtra a la sangre, que es lo que detectamos, por lo que no se puede considerar un marcador tumoral, salvo después de prostatectomía, porque ahí debería ser 0. Es importante que un 5% de cánceres de próstata no eleven el PSA, por eso sigue siendo importante el tacto rectal, no en todas las revisiones quizá, pero sí periódicamente. Como el PSA total adolece de una falta de especificidad importante, intentamos mejorarlo utilizando el PSA libre, el PSA complex. Este es un trabajo que hicimos en La Paz ya en los años 90, a principios del 2000, para ver la rentabilidad de la relación PSA libre y PSA total para el cáncer de próstata en pacientes con tacto rectal negativo. Y efectivamente, en torno a un 20 o un 23% era el punto de corte para conseguir la mejor especificidad. Hay otras cosas que podemos utilizar en la consulta, como es la densidad de PSA, es decir, la relación entre el PSA total y el volumen prostático. A mayor volumen prostático, el PSA debe ser mayor. Cuanto menor es la próstata, no es lo mismo un PSA de 4 en una próstata de 100 gramos que un PSA de 4 en una próstata de 20. Es mucho más sospechoso porque tiene una densidad mayor de 0,15 y tenemos que estar más alerta a ellos. Lo mismo la velocidad de PSA. La elevación del PSA cuando pasa de un 20% al año o más de 0,75 también nos tiene que poner en sobreaviso y dispuestos a vigilar. Y luego, claro, lógicamente no es lo mismo
con 50 años, 60 años que con 70. O sea, un PSA de 5 en un paciente de 70 años puede ser completamente normal. Un PSA de 5 en uno de 48 o de 52, pues hombre, no es, merece una revisión más cercana. ¿De acuerdo? Hay otras opciones, otras alternativas al PSA que intentan mejorar la rentabilidad del mismo. Entre ellas están el PCA3, que se hace mediante masaje prostático y se determina la metilación del HTP1 en orina, pero realmente no ha demostrado en clínica. Para el primer despistaje parece excesivo, entonces lo estamos utilizando cuando tenemos una biopsia negativa y el PSA o sigue alto o sigue ascendiendo. El 4K Score, que utiliza un nomograma con PSA total, PSA libre, PSA intacto y calicreína humana, más los antecedentes de tacto y los antecedentes de biopsia, nos da un riesgo, lo mismo que el PHI, que es lo mismo, son fórmulas matemáticas en las que metemos varios factores y nos determina el riesgo. Realmente se están utilizando, no se están utilizando de rutina. Lo utilizamos sobre todo cuando en la primera biopsia no tenemos nada y el PSA sigue ascendiendo. Por eso lo comento para que lo sepáis, pero realmente en consulta no es algo muy importante. Desde el PCA3 mejora, con un valor mayor de 35, mejora la curva de sensibilidad y especificidad del PSA. El PSA sería el azul y el PCA3 el verde. ¿Qué sucede? Como sea mejor, no ha demostrado ser mejor que la relación PSA libre, PSA total y la velocidad de PSA. Y normalmente cuando viene un paciente, lo habitual es que tenga un histórico de PSA. Entonces, a veces no es un PSA que de repente está en 4,1. A lo mejor lleva 10 años moviéndose entre 3,6 y 4,1. Pues ese no tiene nada. Pero si viene de 1, 1,5, 2,3, 2,9, 3,7, 4,1, pues oye, pinta mal. Bueno, y estas son las diferencias entre el PHI, el 4K y la basal. Conclusiones, para dar paso a la charla. Yo, no es por haceros la pelota, aunque mi padre era médico de trabajo, no es por haceros la pelota. El médico de trabajo yo creo que tiene un papel fundamental en el diagnóstico precoz de los tumores urológicos. Sobre todo nosotros que trabajamos en ámbito privado, realmente el médico de trabajo es nuestro especialista de atención primaria, habitualmente. Nos mandan muchos pacientes para screening y para esto. Entonces, es importante la labor educativa que podéis realizar, la prevención del tabaquismo y obesidad, como hemos visto en el cáncer de riñón. En el cáncer de próstata no hemos hablado de ello, bueno, no he hablado de ello. La obesidad no está claro, pero sí la disminución del consumo de grasas saturadas parece mejorar, parece disminuir la incidencia de cáncer de próstata. No está completamente claro, pero parece que es así. Y podéis establecer muy rápidamente un diagnóstico precoz o al menos un diagnóstico de sospecha que acelere el diagnóstico definitivo. Y desde luego yo creo, y eso que sí que se debe trabajar, creo que es imprescindible contar con una buena coordinación entre los servicios de medicina de trabajo y los de urología o los de cualquier especialidad para mejorar estos resultados, porque al fin y al cabo vosotros estáis trabajando con una parte muy sensible de la población, que son los cotizantes, son los que mantienen España, los que mantienen todo y que tienen que estar en la mejor forma posible. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, ahora estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Sí. Mira, yo quería preguntar, ¿qué porcentaje, bueno, imagino que lo habrás estudiado, hay entre vamos a ver si me explico bien, en la hipertrofia benigna de próstata, que esa hipertrofia, que en esa próstata haya una hipertrofia benigna de próstata y pueda haber un carcinoma?
¿Qué porcentaje? No está, vamos a ver, son dos enfermedades diferentes, son dos enfermedades concurrentes y que tienen etiología diferente. Por lo tanto, debemos diferenciar claramente. O sea, no tienen nada que ver una con otra. Pero pueden concurrir. De hecho, la hiperplasia benigna de próstata. Me ves tocando esto porque tengo aquí unas imágenes de otra presentación que a lo mejor te pueden ayudar. La hiperplasia benigna de próstata, no las he puesto en esta y quizás debería. Perdona, lo tengo en este pincho. La hiperplasia benigna de próstata surge de la parte periuretral de la próstata, del centro de la próstata, de manera que genera una... Espera, que esto no veo el... Ahora. Genera una... Perdóname que abro el pincho y te... Joder. Precisamente es que tengo por aquí otra presentación que di. Bien. Vale. Entonces, mira. La próstata, tenemos la parte periuretral, es de donde, lo que llamamos zona transicional, es de donde va a surgir la hiperplasia benigna. Ahí va a crecer, va a aumentar el tamaño de la próstata y va a obstruir la uretra. En cambio, el 80% de los tumores no surgen de esta zona, sino surgen de la parte periférica. Cuando vamos a... Esta sería la azul y la amarilla clara, son la parte transicional, y esta cáscara amarilla más clara es la zona periférica, de donde surgen el 80% de los tumores. Con lo cual, el tumor va a surgir aquí y nosotros podemos tener un tumor independientemente de lo que tengamos en la hiperplasia benigna. ¿Qué sucede? Incluso los medios de comunicación se equivocan mucho, incluso la Asociación Española de Urología ha dicho que si hay síntomas puedes tener un cáncer de próstata. No, el cáncer de próstata que queremos diagnosticar, en el que más podemos hacer, es en el que todavía no ha llegado a afectar a la uretra. Porque si cuando da síntomas es porque el cáncer, cuando habéis tocado algún tumor en prácticas y tal, es muy duro, no distiende nada. De manera que impide la apertura de la uretra durante la micción. Pero para llegar a eso tiene que tener ya un volumen, pues como este, que impida su desplazamiento. Cuando son muy periféricos pequeños, los síntomas que vamos a tener son por la hiperplasia de próstata. Pueden coexistir perfectamente. ¿Cómo se diagnosticaría? ¿Cómo lo diferenciaríamos? Que creo que es a donde quieres ir a parar. Fundamental, la velocidad de PSA. Es decir, si estamos en un paciente con una hipertrofia, una hiperplasia de próstata establecida, muchos de ellos tienen crónicamente un PSA por encima de 4. Pero es un PSA más o menos que puede tener pequeñas oscilaciones, pero dentro de su carril. Por así decirlo, yo tengo, por ejemplo, pacientes a los que digo, mire, usted, su PSA oscila entre 3,5 y 5. Mientras siga ahí, me da lo mismo. Solo cuando se sale de ese carril, cuando los dientes de sierra son ascendentes, en un término más o menos como el que hemos hablado, un 20%, un 0,75 años, ahí es cuando tenemos que ya tener una sospecha. No sé si te... Sí, pero... Sí, pero por eso yo quería... Pero si ya se ha hecho un tratamiento de la hipertrofia... Sí. Luego hay que, durante 3 meses, aunque hagas el PSA, ¿o qué tiempo hay que el PSA no te da valoración? Después de un tratamiento, de un láser verde, después de una resección, de un milling, mínimo 6 meses.
6 meses a... Mínimo 6 meses. O sea, antes de 6 meses el PSA no nos sirve para nada. No nos sirve para nada, claro, porque vamos a tener descensos muy bruscos, que eso es lo mejor, pero hay veces que después de un láser o una cirugía, los pacientes tienen infecciones subclínicas durante mucho tiempo. Además, esas infecciones, como ya tenemos abierto el canal, por así decirlo, no da ninguna sintomatología miccional. Es decir, el paciente tiene muchos menos síntomas que antes y pasan completamente, muchas veces desapercibidos. Por eso, pero entonces esos 6 meses es como si fuera una ventana. Hombre, pero sí, pero que es que, puede... Pero es que si le han hecho una resección de próstata o un láser, le han tenido que hacer un tacto rectal y han tenido que descartar previamente un tumor. Lo lógico, es decir, hay gente que lo hace, pero no se debería hacer un tratamiento de hiperplasia benigna de próstata en un paciente con un PSA elevado sin tener unas biopsias. Es decir, las biopsias, yo soy poco amigo de hacerlas, salvo porque no me gusta hacer biopsias negativas. Entonces yo intento justificarlas con una elevación del PSA o con una resonancia magnética, algo que me aporte mayor valor. Porque si con un tacto negativo y un PSA porque haya subido un poquito, pues tampoco puedes estar biopsiando a todo el mundo. No por nada, porque es que es crear una psicosis que a lo mejor no es necesaria. Sí, claro. Pero si tú le vas a operar, tienes que hacerle un tacto rectal. ¿Por qué? Perdona que soy un culo inquieto. Porque vamos a poner el siguiente. Porque... Mira, esto es lo que hablábamos, esta es la hipertrofia de próstata que está obstruyendo. Si yo voy a quitar esto, la parte central, que es lo que hago en el láser, y dejo la cápsula periférica, pero ya dejo toda esta zona con cicatriz. Con lo cual, si quiero hacer luego una cirugía, esa cirugía es más complicada, tiene mayor tasa de incontinencia. Y en un paciente joven, subsidiario de prostatectomía radical, que esté en edad de tener una prostatectomía radical, si voy a hacer esto debo asegurarme, dentro de unos límites, dentro de lo que la medicina puede, que no tengo una sospecha de cáncer de próstata, con lo cual debo hacer unas biopsias previas. Sí, pero que también esas biopsias pueden fallar, ¿no? Ya, por eso digo que dentro de lo que la medicina puede. Y eso, ahora, por ejemplo, ¿no hay otro tipo de pruebas que te da más? Por eso comentaba la resonancia. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, en el Anderson, las biopsias aleatorias ya no las hacemos, no las consideramos. Es decir, hacemos una resonancia prostática previa para intentar mejorar la fiabilidad. De hecho, últimamente, la semana pasada, en las guías clínicas ya han puesto que PIRLATS 2, o sea, sabéis que la resonancia nos da una escala que va del PIRLATS 1, que no lo he visto nunca, al PIRLATS 5, siendo el 5 el más significativo para cáncer de próstata, en torno a un 80%. Los radiólogos dicen el 100%, bueno, la realidad es que el PIRLATS 5 es como en nuestra experiencia, un 80-85% de especificidad, el PIRLATS 4 se queda en un 50, en torno al 50, el PIRLATS 3 sí es indeterminado y el 2 es benigno, ¿de acuerdo? El 3 será un 20, un 30, es decir, no te da más fiabilidad que el PSA. Pero las hacemos siempre. Cuando tenemos sospecha clínica con biopsia negativa, con resonancia indeterminada, lo que añadimos es, a la hora de hacer las biopsias, hacemos un histoscanning, que es un método ecográfico que nos indica mejor dónde procesa la imagen de la ecografía y también mide las densidades y mediante un software te dice dónde hay más sospecha, de manera que las biopsias, hoy en día ya, las biopsias ciegas, hoy en día no tiene sentido. Que vamos, yo no me las haría. Y como yo no me las haría, no se las hago a los pacientes. Gracias. ¿Qué cifras da el cáncer de próstata de PSA? Más o menos. Vamos a ver, depende. Depende de la edad. Porque esa hasta 4 sabemos que es menos. Depende de la edad. Por ejemplo, en menores de 60 años, y sobre todo en menores de 50, un PSA mayor de 2,5 nos tiene que poner con cuidado.
Hay que vigilarlo y hay que ver cómo evoluciona. Y si evoluciona rápido, a veces hacemos las biopsias en menores de 60. 2,5. En menores de 50, yo a partir de 2,5, como los perros, levanto las orejas y me pongo en alerta. Si veo que sigue aumentando, pido una resonancia magnética y si hay sospecha, hago las biopsias. Hasta los 60 podemos ampliar ese 2,5 a 3,5. Pero quiero decir vamos a ver, es un poco complejo, pero esta es una opinión un poco personal, voy a filosofar un poco. Teniendo en cuenta que actualmente hay un porcentaje apreciable de pacientes en los que descubrimos tumores pequeños, indolentes, a los que no vamos a hacer nada, sobre todo a partir de los 65 o 70 años, a partir de los 70, en estos pacientes tampoco corre mucha prisa, en un paciente con un tacto rectal negativo, con un PSA alto pero estable, es decir, que pueda ser subsidiario de vigilancia activa, tampoco tengo mucha prisa en hacerlo. En un paciente joven en el que el PSA aumente y que no vaya a hacer vigilancia activa, tengo que acelerar los procedimientos. Es decir, tengo que adecuar mi actuación no a un número, no a una cifra de PSA, sino al paciente, al posible tratamiento que yo le vaya a hacer, al posible beneficio que le vaya a originar un diagnóstico precoz, porque, por ejemplo, un paciente de 80 años, de 85 años, no tengo ningún beneficio en hacerle un diagnóstico precoz o no, siempre y cuando no sea un tumor muy grande. Es decir, me da lo mismo diagnosticárselo hoy que dentro de 6 meses o dentro de un año probablemente. Entonces, hay que adecuar nuestra actuación más al paciente y a otros factores como la velocidad de PSA, el riesgo que tiene ese paciente. En gente joven, menores de 60 años, a partir de 2,5-3 de PSA hay que vigilar. Hay que estar por encima, lo normal son 4. Por encima de 70, 5 y pico. Por encima de 75, si no se hace el PSA, muchos dicen que no pasa nada. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, porque yo he tenido pacientes a los que se ha diagnosticado un cáncer con 78, 80 años y no le hagas nada, no sé qué, no sé cuántos, y a los 3 años han tenido una metástasis. Probablemente si le llegamos a radiar le hubiésemos dado mayor calidad de vida. Es decir, yo la crítica que hago, por ejemplo, a todo el tema de no hacer PSA es que estoy de acuerdo en que nos hemos pasado operando a todo bicho viviente. No es necesario. Pero creo que el problema no está en el diagnóstico, está en qué hemos hecho con ese diagnóstico. Diagnosticar un cáncer precozmente es importante. Otra cosa es que nosotros creamos que haya que tratar agresivamente todos los cánceres, que no es así. Actualmente, sobre todo en pacientes mayores con un Gleason 6, con poca carga tumoral y con un PSA estable, la vigilancia activa está a la orden del día y lo hacemos todos. Lo hacemos todos porque además es que nos lo haríamos a nosotros. Luego, cuando son tumores, otro factor del diagnóstico precoz es que con la evolución de los mecanismos, de los sistemas de imagen, somos capaces ya de localizar mejor los tumores que antes. De manera que nos está abriendo la puerta, todavía es incipiente, pero yo creo que el futuro va por ahí, a los tratamientos focales, como hacemos en otros órganos. Tratamos solo la zona donde está el tumor, bien con crioterapia, con ultrasonidos focalizados de alta intensidad, con lo que queramos. Eso ya, las energías están todavía por dilucidar. A mí me gusta mucho la crioterapia, a otros les gusta la electroporación. Bueno, eso va un poco en gustos, ¿no? Tratamos con el fin de preservar la potencia y la continencia, tratando el tumor. Es como hacer una vigilancia activa, pero una vez tratado el tumor, con lo cual va sobre más seguro. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo, en mi experiencia personal, empíricamente, yo soy de los que defiendo de que el PSA es una buena herramienta. Y a lo mejor la defiendo desde la perspectiva nuestra, donde efectivamente tenemos muchas posibilidades de monitorizar y monitorizar muy bien los controles de PSA, ¿no? Entonces, yo llevo haciéndolo tiempo y
incluso tengo un poco la percepción de que aprendes con el tiempo a detectar los casos que van a terminar siendo cánceres de próstata, ¿no? Igual, sin poderlo concretar muy bien, pero uno aprende a decir, y a lo mejor lo llevas persiguiendo 1 año, 2 años, 3 años y termina con un cáncer de próstata, ¿no? O viceversa. Entonces, yo personalmente soy defensor de ello, por lo menos en cuanto al diagnóstico precoz. No sé si en cuanto a la supervivencia, estas dudas que hay, pero en cuanto al diagnóstico precoz, sí. Quería plantearte 2 cuestiones. Una, en un caso que he tenido recientemente y que me ha sorprendido un poco, en estas monitorizaciones del PSA, por saber si tenéis noticias de algún comportamiento similar. Fue un caso de un paciente varón, de edad de unos 58, 60 años, que desarrolló oscilaciones del PSA, pero muy groseras, en cuanto a ascensos y descensos, y que en principio pues, atribuimos a probablemente prostatitis recidivante, incluso en algún momento dio algún cultivo positivo de orina, en fin, como tal se trató en algún momento, pero hizo como 4 o 5 de estas oscilaciones que iban desde los valores más bajos en torno a 1 o 2 de PSA y los valores más altos incluso a 14 llegó, y luego los intermedios 5, 6, 8, ¿no? Al final terminó siendo un cáncer de próstata. Y los pongo aquí porque el caso me sorprendió mucho, no he tenido ninguna otra referencia similar y pregunto si conocéis o tenéis percepción de estos comportamientos similares. Y la otra cosa que quería plantear es lo que has comentado de utilizar la resonancia en las primeras fases, incluso tal vez de monitor, donde podemos sospechar que podemos tener un PSA en progresión. ¿Lo he entendido bien? Como valor. Que hasta ahora efectivamente utilizamos la ecografía y que la ecografía tiene poco o escaso valor. ¿Podemos utilizar la resonancia? Y en ese caso, ¿resonancia convencional, multiparamétrica? Bueno, brevemente, yo estoy completamente convencido que el PSA es un instrumento fantástico. Ojalá lo tuviésemos para todos y cada uno de los diferentes tumores. Tuviésemos algo tan sensible, porque luego la especificidad, ya eso depende de cómo la utilicemos nosotros. Pero lo que nos interesa es instrumentos que sean sensibles. Luego ya la especificidad la tenemos que ver nosotros. Efectivamente, el caso que comentas es bastante común y además es un reto diagnóstico. Es paciente que tiene oscilaciones del PSA con una basal baja, porque si es una basal alta, bueno, pues cuando hacer las biopsias y tal. Pero es un reto porque te puedes comer un cáncer de próstata. Eso sí, si no hay un ascenso de la basal y tiene valores de 1 y pico y luego 14, es muy difícil sospechar que haya algo que no sea una prostatitis. Y ahí lo enlazo con la siguiente. ¿Cuándo estaría indicado hacer una resonancia multiparamétrica? Hombre, vamos a ver, si viviésemos en los mundos de Yupi a todos los pacientes, pero claro, como no es posible, hay que ver cuándo es coste eficaz. Y es coste eficaz cuando tú ya, por la sospecha clínica, te planteas el hacer una biopsia y la resonancia te puede determinar A, dónde hacer la biopsia, B, si es completamente normal o en un paciente con estas oscilaciones ves que solo tiene cambios postprostatitis, puedes demorar la realización de una resonancia. Es decir, la resonancia, que no vale la convencional, tiene que ser multiparamétrica para que sea eficaz y además no vale cualquier radiólogo. De momento no todos. La resonancia, lo mismo que la ecografía, depende mucho de quién la haga. La resonancia multiparamétrica depende absolutamente de quién la haga. O sea, los datos que yo he dado de PIRLAS 543 es con mi radiólogo. Con otros radiólogos seguro que son completamente diferentes porque todavía están en la fase esta que es más arte que ciencia el llegar a diagnosticarlo. Entonces, nosotros creemos que se debe hacer cuando ya te planteas el hacer una biopsia. ¿Qué sucede en este paciente si yo no encuentro nada en la resonancia?
y sigue así. Y ya llega un momento que dice, mira, salimos de dudas, hacemos unas biopsias, porque a veces las cosas como son. En medicina hacer las cosas ya, porque dicen, no sé por dónde va, no me vaya a estar comiendo un cáncer y me la coma con patatas. Y haces una biopsia ya desesperado. Sería necesario si, por ejemplo, yo hago la resonancia, digo, pues parece prostatitis, no pasa nada, ponemos un tratamiento y sigue reconsubiendo y tal y cual, y vemos que ya no baja a la basal que tenía. Y dices, bueno, vamos a hacerlo. Ahí, probablemente, si la resonancia es de hace menos de 6 meses, tal, no es necesario repetirla. Es decir, tiene también, yo considero, esto no está estudiado tal, todavía, pero no, en la clínica, en la práctica, estamos considerando que tiene una validez post-prueba para ayudarnos o no a las biopsias. No sé si te he contestado. Sí, entiendo entonces que es la misma idea que yo tenía. Sí, exacto. Que la resonancia viene dada por la sospecha de necesidad de hacer biopsia. Exactamente. Si no vas a biopsiar, no debes hacerla. Yo soy nueva en una empresa de trabajadores fijos y entonces desde el principio detecté una psicosis tremenda con este tema porque hay un paciente que además creo que es suyo, pero no estoy segura, pero creo que es suyo, un paciente que tuvo cáncer de próstata. Háblame de tú, que estamos entre colegas. Claro, sí. Entonces hubo un paciente que tuvo un cáncer de próstata siendo joven y entonces ahora pues la psicosis es de todo mayor de 40, a ver qué pasa, que conozco a mi compañero, que no sé qué. Entonces, mi pregunta para hacerlo bien, entonces, a partir del protocolo que podríamos seguir en el servicio médico nuestro, ¿no? Entonces, a partir de los 40, la PSA, ¿vale? ¿Tacto rectal? No, vamos a ver. Normalmente, la incidencia de cáncer de próstata por debajo de los 50 en pacientes que no sean de raza negra o que tengan un familiar de primer grado es muy baja. Evidentemente, si hay mucha psicosis, podemos ponerlo a los 45, pero yo con 40 me parece demasiado. También es verdad que si a los 40 quieres hacer un PSA y te sale de 0,3, que será lo normal a esa edad, no hace falta que lo repitas todos los años, puedes pasar 2 o 3 años antes de hacérselo. Yo tengo 49, el último me lo hice, como que claro, de psicosis estoy yo, claro, te puedes imaginar, viéndoles todos los días. Entonces, como lo tenía por debajo de 1, el último lo hice hace 4 años, me toca el año que viene, pues bueno, pues vale, pues me lo haré. Pero vamos, normalmente ponemos los 50 como límite, se puede bajar si hay mucha psicosis a 45, pero ya bajar a 40 si no hay unos antecedentes me parece excesivo, Vale. Lo que pasa que es verdad que es un análisis de sangre, si sale bien y sale por debajo de 1, le dice, venga, anda, vete dentro de 3 años y le dejas tranquilo al hombre, porque estar trabajando también pensando que tienes el cáncer, que te vas a morir, acordaos de cuando estábamos estudiando y teníamos todas las enfermedades, lo mal que lo pasábamos. Lo que pasa es que, claro, como este señor fue que por debajo de 4 solamente fue tiene por que la ser tacto oscilación rectal. al alza. Es que hay que hacer el tacto rectal al menos en la primera visita. Hay que hacer el tacto rectal, pues no se lo hace nunca y claro, como para hacer yo nueva, entrar ahí. No, déjalo mejor. Sí, es preferible. El tacto rectal es para un 5%, con lo cual es mejor asegurar el 95% que por asegurar ese 5% perder al 50% de los que no van a volver porque les haces el tacto. O sea, eso sí que no es coste eficaz. Es que a nosotros antaño, en los buenos tiempos de la empresa, cuando había dinero para más, entonces el protocolo incluía el tacto rectal, pero estamos hablando de un servicio de prevención ajeno que significa que tú vas a pacientes que no vas a conocer. Claro, ellos ahí vienen entregados. Cuando nos tocan a nosotros, vienen entregados. Se hacen lo que sea, pero a vosotros os conocen, claro. Con lo cual no se os dejan. Entonces es preferible perder eso y lo que te digo, si son muy jóvenes también tú bajas el nivel de PSA y muchas veces no consiste en hacer la biopsia, sino tienes que saber a qué paciente tienes que ver en 6 meses y a cuál le puedes dejar 3 años. Eso depende un poquito el PSA te ayuda un poco a eso. Evidentemente, ¿es infalible? No es infalible. Y desgraciadamente algunos se nos van. Por ejemplo, en la vigilancia activa, cuando tenemos un cáncer de próstata, lo estamos vigilando y lo vigilamos trimestralmente con tacto rectal, PSA y biopsias cada 18 meses, un 30% se nos van.
Y cuando les queremos operar ya, o son T3 o son localmente avanzados. Por eso la vigilancia activa no se hace en pacientes muy jóvenes, por el riesgo que tiene de que se nos escapen a pesar de estarme encima. Pero ya sabes que cómo son las enfermedades, estás poniendo los 5 sentidos y se te van sin que lo veas. Y entonces, perdón. Yo en vuestro caso lo pondría, por la obsesión que tenéis, lo pondría en 45 años, y si alguno de menos viene, le haces un PSA que no pasa nada, y si está por debajo de 1, le dices ven a los 45. Y la última pregunta es, una vez operado, como ha sido el caso de este hombre, en el que ya ha tenido que adaptar el puesto, porque lo que quería preguntar era eso, aquí les cuidan mucho, ¿no? Entonces, a él ya le han adaptado el puesto en el sentido de que le han puesto mesa regulable para que el señor pueda trabajar de pie y no esté incómodo, tal. Entonces, en el posoperatorio hay unas recomendaciones, porque puede ser la incontinencia, lo Vamos peor, a ver, en el posoperatorio inmediato, más o menos 2-3 semanas, los pacientes están muy incómodos al estar sentados, porque tienen la inflamación, justo está la anastomosis cervicuretral, que da como en el periné como a 2 centímetros, 3 centímetros de profundidad, con lo cual se sientan sobre la herida y están realmente incómodos. Posteriormente empieza el tema de la incontinencia, que lo normal es que entre 3 y 6 meses el 90% de los pacientes recuperen una incontinencia, lo que llamamos nosotros incontinencia socialmente aceptable, es decir, el paciente se pone por la mañana una compresa y se la quita por la noche, no tiene que estar cambiándose. Depende también del tipo de trabajo. O sea, por ejemplo, los que trabajan en oficina van muy bien, los aparejadores y arquitectos y tal van fatal, porque como tienen que estar subiendo y bajando por obra, van muchísimo peor. Todo depende un poco de los puestos, pero lo lógico es que en 3-6 meses ya puedan tener una actividad normal. Otra cosa es que psicológicamente los hombres con esta cosa, como además la impotencia va más lenta, se deprimen, se sienten gusanos inmundos y esas cosas, o sea que somos la leche con esto, y hasta que no recuperan eso, pues no estará al 100%. Pero la baja, ¿cuánto suele ser de un cáncer? O sea, de una operación. Pues depende, los autónomos 10 días y hay algunos que han estado un año, es que eso no te lo puedo decir. Ya. Vamos a ver, lo lógico, yo creo que alguien no puede trabajar adecuadamente, o sea, estar bien centrado con más de 2 compresas al día. O sea, los hombres, ten en cuenta que sonará machista, pero es así, lo siento. Vamos a ver, psicológicamente los varones no estamos preparados para llevar nada ahí. En cambio, las mujeres, primero con el periodo, luego con la incontinencia que habéis visto a vuestra madre, a vuestra tía, a no sé qué, lo dais un poco por normal llevar una compresa o un salva-slip. Nosotros no. Entonces los pacientes llevan fatal el tener que estarse cambiando, lo viven como un horror. Entonces, más de 2 compresas que les puede suponer el llevar una bolsita, que la gente lo sepa, que no puedan, pues la verdad es que supongo que podrán trabajar, pero su rendimiento seguro que baja bastante. Muchas gracias. El micrófono. El quiste del epidídimo, que hacía referencia a él como una cosa normal que deberíamos saber todos, yo no sé cómo se diagnostica. El epidídimo, como cualquier órgano con tubos, hace quistes y casi un 15% de la población tiene pequeños quistes. A veces estos aumentan de tamaño y pueden tener un tamaño más grande incluso que el testículo, que son absolutamente benignos, son como el hidroceles, es líquido, son completamente benignos y solo se operan en caso de problema estético es que hay algunos que tienen un tamaño que pueden ser así, entonces incluso que les moleste al cruzar las piernas o tal, y es un motivo de consulta. Sobre todo en gente joven, cuando surgen en gente joven, tardan mucho en venir y van asustados y tal, pero vamos, viendo que es de epidídimo, tranquilidad, se hace una eco para ver que no es un tumor adenomatoide, pero no tiene mayor importancia. Sobre todo yo por ejemplo, cuando veo al paciente en la consulta, según lo palpo,
si veo que es de epididimo, le digo, bueno, tranquilo, tal cual, vamos a pedir la eco y ya se va tranquilo. Es decir, nuestra misión como médicos también es, dentro de cuando se pueda hacer, tranquilizar lo antes posible. No tirarte a la piscina, pero si ves que es de epididimo, tú dices, bueno, lo lógico es que sea un quiste, que no sea nada, te voy a mandar a hacer una eco y ya está. Pero ya ellos se van con que probablemente no sea nada. En cambio se dice, no sé, voy a hacer una eco, hasta que le hagan la eco, está el hombre a punto de infarto. Pero a la palpación se puede... Se define perfectamente. Sí. Hay que poner un poquito de ganas, pero se define. Se define. Se coge el testículo, se coge con las dos manos para explorar, se coge desde abajo, se pone en aire y identificas, dejas resbalar los dedos por encima del epidídimo y luego llegas al testículo. O sea, el epidídimo siempre está en la parte dorsal y se palpa perfectamente. Las epididimitis son típicamente de cola de epidídimo, luego pueden afectar a la cabeza, pero normalmente se palpa muy bien, se palpa sin problemas. En cuanto lo hagas un par de veces ya lo pillas. Porque es que ahora está como muy... Vamos a ver. Se está haciendo muy famoso. Buena pregunta. Vamos a ver. Las mismas que en cualquier cirugía. El Da Vinci es un sistema que se desarrolló, lo desarrolló la NASA para poder operar a distancia y consiste en una consola en la que el cirujano tiene dos mandos que manejan 4 brazos de un robot mecanizado que reproduce los movimientos del cirujano. Las ventajas teóricas que tiene el Da Vinci son menor temblor de manos, pero realmente eso en cirugía no es un problema. Una visión un poco mejor, pero respecto a la visión laparoscópica no hay mucha diferencia. Es verdad que es 3D y eso te mejora un poquito, pero cuando ya estás adaptado a la laparoscopia no hay mucha diferencia. Y es un problema, o sea, es una diferencia mucho de marketing. Es decir, esta sí que no tengo la diapositiva, pero no hay ningún estudio serio que haya demostrado una eficacia, una mayor rentabilidad a nivel oncológico de incontinencia o de potencia del Da Vinci frente no solo a cirugía laparoscópica, sino a la cirugía abierta. Pero es verdad que los pacientes lo piden. Entonces, las indicaciones son las mismas y nos están forzando a comprarlo porque lo piden. Yo creo, ya puestos, yo el Da Vinci lo manejaba, fui el que monté el Da Vinci en el Clínico de Madrid. Y recuerdo que solo me invitaron a un curso de cirugía robótica porque me hicieron esa misma pregunta que tú. Me dijeron, ¿qué te aporta a ti el Da Vinci? Claro, todos venían de cirugía abierta, yo venía de cirugía laparoscópica. Entonces yo les dije, a mí me aporta que opero sentado. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Cómo no sabes? Mira, macho, yo entiendo que vosotros venís de cirugía abierta, pero yo con cirugía laparoscópica lo único que noto es que opero sentado. Es verdad que esto fue hace 10 años y yo era más joven y burro que ahora. Entonces, el Da Vinci, sí, ya fuera de broma, sí puede tener unas indicaciones, un beneficio marginal en determinados pacientes en los que queramos hacer una disección intrafascial, es decir, pegándonos mucho a la próstata, con riesgo incluso de dejar tejido prostático. Hay más márgenes positivos en Da Vinci que en la laparoscopia. Y no nos olvidemos que estamos tratando un cáncer. Es decir, que el beneficio es muy marginal para algunos pacientes. Sí puede tener beneficio, yo estoy seguro, y vamos, de hecho lo confirmo, en otras cirugías como puede ser algunas nefrectomías parciales, alguna pieloplastia, en cirugía reconstructiva seguro, porque por la laparoscopia es un rollo, en cambio ahí te facilita mucho, lo haces mucho mejor, pero en el cáncer de próstata es más, sinceramente, es la diferencia, salvo en algunos casos, es más teórica que real.
Pero bueno, son modas y la moda va ahí y hay que bailar lo que ponen. ¿A los operados de próstata y de todo esto les estimulas con Cialis o con Viagra? Bien. ¿Hay alguna contraindicación? No, vamos a ver, económica. Vamos a ver, la estimulación precoz con Cialis y con inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, lo que se dice, lo que se comenta es que reduce la hipoxia, aumenta el óxido nitroso dentro de la arteria del pene y reduce el depósito de colágeno. De manera que cuando se recupera, porque el problema de la impotencia, de la disfunción eréctil post-prostatectomía puede tener dos orígenes. El normal es una neuroapraxia, en algunos casos sección de los nervios, pero como mínimo una neuroapraxia. Y eso pasa en la mayoría de las ocasiones si separas bien la próstata, es decir, si no vas por dentro de la próstata, si vas justo en el límite, tienes que separar una malla, porque eso no es un nervio, no es como el nervio obturador que lo ves perfectamente, sino que es una red que se van a romper y va a dar una neuroapraxia. Entonces, lo que intentas con eso es que cuando se regenere la inervación, el pene no esté fibroso, porque sí nos ha pasado, al principio cuando lo hacíamos, sí nos ha pasado que el pene ya tiene depósitos de colágeno y tiene erección, pero con ciertas incurvaciones por esos depósitos de colágeno que luego hay que solucionar con dispositivos de vacío y tal. El problema de ponerlo antes, nosotros sí lo recomendamos una vez a la semana o tal, pero también hay que tener en cuenta que puede ser un arma de dos filos, porque muchos varones ven que no funcionan y se creen que el Cialis se lo pones para que funcionen como un chico de 20. Y se lo tienes que dejar muy claro, porque lo primero que hacen se toman la pastilla, no les funciona, lo intentan hacer antes del primer mes cuando todavía tienen pérdidas de orina. Claro, es un desastre. O sea, no se vuelven a acercar a la mujer en un año. Entonces, que hay que dejarles muy claro para qué lo haces, que es para prevenir en el futuro el depósito de colágeno. Es muy difícil explicárselo bien a esta gente y que no intenten hacer machadas porque no les va a funcionar. Tenía una pregunta para ti, Carlos. Hoy por las sociedades médicas, tanto a veces con determinaciones de tiroides o de PSAs, si el PSA total, en este caso, está dentro de los límites por debajo de 4, no nos hacen el PSA libre. ¿En qué parámetros tenemos que insistir un poco en que sí lo tienen que hacer? Vamos a ver, eso es un problema que tenemos. Es un problema, pero también es verdad que la relación PSA libre, PSA total, no está testada por debajo de 4. Es decir, el artículo que yo comenté, que hemos hecho, estaba entre 4 y 10. Por debajo de 4 no podemos asegurar si esa relación, esa ratio PSA libre, PSA total, tiene la misma validez que por encima. Entonces, claro, hasta que no lo tengamos tampoco podemos tener mucha... En principio, yo, por debajo de 4, me muevo más por la velocidad de PSA, sí, por la tendencia del PSA, que por el valor absoluto. Y otra pregunta a raíz de esto. La velocidad del PSA, aquí en el Ministerio son muchos varones, 45, 50 años, nos dan valores de 0,80, 0,70. Ese porcentaje del 20% no es significativo en esos niveles. Estamos hablando de por encima de 2,5. Vale. No. Esos niveles no, porque puede tenerlo, pero es que te da lo mismo. No puedes hacer eso. Sí. Claro, es que eso, con 0,6, un 20% es 1,2, claro, son 12 décimas. Sería pasar de 0,6 a 0,72. Eso no... Bueno, no hay ninguna pregunta, a través te da un poco del streaming, o sea, con lo cual creo que has dejado todo bien claro. No pregunté. Bueno, nada más. Creo que hay, no sé exactamente las cifras, pero alrededor de no sé si es un 2, un 1, un 5% de cánceres de próstata con PSAs de comportamiento absolutamente normal. ¿Qué alternativas tenemos para tratar de...? Ninguna. El tacto. El tacto.
Esos son pacientes que nosotros normalmente lo que hacemos es, yo normalmente en la primera visita a todos los pacientes les hago tacto rectal. Porque realmente solo son como en torno a un 5%. Ya sabes que en medicina cuando son muy pocos y no sabemos cuántos son exactamente, decimos el 5%, ¿no? Entonces, pues eso, está en torno a eso, muy pocos. Entonces, tú les haces un primer tacto rectal. Si ese tacto rectal es normal, la probabilidad de que vaya a ser un tumor que no desarrolle ya ha bajado mucho, por así decirlo, despistas a un montón, porque lo normal es que de todos esos el 95% luego lo vayan a tener. Yo normalmente el PSA lo repito cada 4 o 5 años, ¿no? Vale. O, eso sí, si hay cualquier ascenso, cualquier alteración, entonces lo repito inmediatamente. Pero de seguimiento no se lo hago más de cada 4 o 5 años y ya depende un poco de cómo vea al paciente, si va a volver o no, porque si no, no merece la pena por ese 5% hipotecar el diagnóstico de todos los demás. Correcto, gracias. Muy bien, pues gracias al ponente exquisito que hemos tenido, pues no ha suscitado ninguna duda tampoco al otro lado de la pantalla, con lo cual lo has dejado todo bien clarito, Carlos. Gracias a los asistentes y Andersen y Clinifarma. Muchas gracias.